Un análisis documentado de las características jurídicas que tuviera la condena que pasó a la historia como la mayor ignominia cometida en contra de un ser humano. El juicio a Jesús. Un programa que contribuye a la comprensión de hechos que conmueven al mundo hasta nuestros días. En esta época en que se conmemora la muerte de un hombre que dejara un ejemplo de vida y un mensaje que aún resuena en los oídos de buena parte de la humanidad, haremos un análisis desde el punto de vista jurídico de la forma de cómo los miembros de un concilio juzgaron y condenaron a Jesús llamado el Cristo. Ningún jurista de ese tiempo alzó su voz en su defensa. Nadie entendido en leyes salió al paso. Ninguna autoridad lo defendió. Todos callaron. Un silencio que también guardó el que sufría en carne propia el atropello a sus derechos. Hombres entendidos, a la luz de sus investigaciones relacionadas con el juicio a Jesús, se han puesto de acuerdo en opinar que fue totalmente ilegal, ya que violó todos los derechos humanos existentes. Lo que usted va a escuchar está basado en las Sagradas Escrituras, el juicio hebreo de Chandler, Jesús el Cristo de Telmash, Vida y tiempo de Jesús el Mesías de Endersheim, Vida de nuestro Señor de Andrews, Jesús frente a Caifás y Pilatos por Dupont, Criminal Jurisprudencia en la Antigüedad por Mendelssohn, el Sanedrín por Maimónides y el Criminal Caso de Jesús por Beni. Este trabajo de investigación solo lleva el objeto de crear la conciencia en cada uno de nosotros de que debemos cumplir y aplicar las leyes eficazmente, pues de lo contrario, seguirán existiendo millones de Cristos en este planeta. Aún en esto, Jesús dejó enseñanza y ejemplo. Entremos a conocer entonces el porqué de la ilegalidad del juicio a Jesús. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, que era uno de los 12 apóstoles, y con él venía mucha gente con espadas y palos. Venían de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos de los judíos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciendo: aquel a quien yo besare, aquel es. Prendedlo y llevadlo con cuidado. Dios te guarde, maestro. Amigo, ¿a qué has venido? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y se lo llevaron preso. Punto primero. El arresto de Jesús fue ilegal porque se efectuó de noche y por medio de la traición de Judas, un cómplice. Ambos hechos estaban expresamente prohibidos en la ley judía de esa época. Punto segundo. La audiencia privada de Jesús ante Anás y Caifás fue ilegal porque, primero, se llevó a cabo de noche. Segundo, estaba expresamente prohibido el examen de cualquier causa por un solo juez. Tercero, uno de los principios que perpetuamente se reproducen en las escrituras hebreas se refiere a las dos condiciones de publicidad y libertad, cosa que no se cumplió. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron ante Caifás, el jefe principal de los sacerdotes, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del jefe principal, donde entró y se quedó sentado con los soldados para ver en qué iba a terminar aquello. Los jefes de los sacerdotes, los ancianos y toda la Junta Suprema buscaban alguna acusación contra Jesús, aunque fuera falsa, para condenarlo a muerte. Pero no encontraron pruebas, aunque muchas personas se presentaron y dijeron mentiras contra Jesús.
pero por fin se presentaron dos testigos falsos. Acercaos, sacerdotes. Yo no hallo en él causa alguna de condenación. Pero no es causa suficiente que levante al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. ¿No respondéis nada, Nazareno? ¿No escucháis cuantos testimonios dicen contra vos? Su silencio es la mejor respuesta afirmativa, Poncio Pilato. ¿Es este hombre Galileo? Sí, pertenece a esta jurisdicción. Llevadlo entonces al palacio de Herodes Antipas, que por las fiestas de Pascua se encuentra ahora en Jerusalén. A él le corresponde juzgarle. Entonces, el jefe de los sacerdotes rompió sus ropas en señal de indignación y dijo: Me habéis presentado a este hombre como sublevador del pueblo, y ved que preguntándole yo delante de vosotros, no he hallado culpa en él de esas que le acusáis, ni Herodes tampoco, y he aquí que nada se ha probado que sea digno de muerte. Lo he hecho azotar para soltarlo después. Mirad, Magno Poncio Pilato, como el pueblo de Judea clama justicia. No desoigáis su clamor. Reconocen en este hombre a su enemigo y por eso piden que sea castigado. Allí estaba Jesús, cubierto con un manto rojo, coronado de espinas, con el rostro ensangrentado, desfigurado por los azotes y los salivazos. Sus espaldas habían soportado el cruel castigo de la flagelación y su sangre corría por su macerado cuerpo. Ante la presión de los fariseos, Pilato pensó en una solución salvadora. Por eso, levantando la voz: Es costumbre que por la fiesta de la Pascua pueda el pueblo pedir la libertad de un preso. ¿A quién queréis que os entregue libre? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! Entonces le escupieron y pegaron en la cara. Otros le golpearon y dijeron: ¡Tú que eres el Cristo! ¡Adivina quién te pegó! Punto tercero. La acusación presentada contra Jesús fue ilegal en cuanto a forma. Todo el sistema procesal del Código Mosaico en materia criminal se basa en 4 reglas. Certeza en cuanto a la acusación. Publicidad en la discusión, completa libertad concedida al acusado y protección de todo peligro o errores de testimonio. Salvador, página 365. El Sanedrín ni originaba ni podía originar los cargos contra una persona, solamente investigaba los que le eran presentados. Endelsheim, tomo 1, página 309. La evidencia de los testigos principales constituía la acusación. No había más cargos ni ninguna otra denuncia formal hasta que estos hablaban y hacían sus declaraciones ante la asamblea pública. Difícilmente podía formársele causa al prisionero. Haynes, página 41. Los únicos acusadores conocidos en la jurisprudencia criminal talmúdica son los testigos de crimen. Su deber consiste en traer el asunto al conocimiento del tribunal y dar testimonio contra el criminal. Si se trata de la pena capital, también son los verdugos legales. En las leyes de los antiguos hebreos, en ninguna parte encontramos indicios de un acusador o fiscal. Mendelssohn, página 110. Punto cuarto. Los actos del Sanedrín en el asunto de Jesús fueron ilegales porque se hicieron de noche. Júzguese una ofensa capital de día, pero suspéndase de noche. Misna, Sanedrín 4:1. Solo durante el día pueden los varios tribunales procesar las causas criminales. Los sanedrines menores desde la conclusión del servicio matutino hasta el mediodía y el gran Sanedrín hasta la tarde. Mendelssohn, página 102. Punto quinto. Los actos del Sanedrín en el asunto de Jesús fueron ilegales porque el tribunal se reunió antes de ofrecerse el sacrificio matutino. El Sanedrín permanecía en sesiones desde la conclusión del sacrificio matutino hasta la hora del sacrificio vespertino. Talmud 1:19.
No podía verificarse ninguna sesión del tribunal antes de ser ofrecido el sacrificio matutino. Lehmann, página 109. En vista de que el sacrificio matutino, al despuntar el día, difícilmente era posible que el Sanedrín se reuniera sino hasta después de esa hora. Misna, Tamid, capítulo 3. Punto sexto. El enjuiciamiento de Jesús fue ilegal porque se llevó a cabo el día anterior a un día de reposo judío, también el primer día de los panes sin levadura y la víspera de la Pascua. No juzgarán durante la víspera del día de reposo ni de cualquier otro día de fiesta. Misna San 4.1. No se permitía que ningún tribunal de Israel estuviera en sesiones en día de reposo ni en cualquiera de los otros 7 días de fiesta bíblicos. Tratándose de crímenes capitales, no podía iniciarse un juicio en viernes o en la víspera de cualquier día festivo, porque no era lícito aplazar estas causas más de una noche ni continuarlas en día de reposo o en días festivos. Martyrdom of Jesus por el Rabino, página 67. Punto séptimo. Fue ilegal porque se concluyó dentro del mismo día. Una causa criminal que resulte en la absolución del acusado puede terminar el mismo día en que empezó el juicio, pero si va a imponerse la sentencia de muerte, no puede concluir antes del día siguiente. Misna San 4.1. Punto octavo. La sentencia condenatoria que el Sanedrín pronunció sobre Jesús fue ilegal porque se fundó exclusivamente en su confesión. Sostenemos como principio fundamental de nuestra jurisprudencia el hecho de que nadie puede presentar una acusación contra sí mismo. Si un hombre confesare un delito ante un tribunal legalmente constituido, tal confesión no ha de usarse contra él, al menos de que sea debidamente confirmada por 2 testigos más. Maimónides 4-2. No solo nunca se arranca al procesado una condenación contra sí mismo por medio del tormento, sino que jamás se intenta incitarlo a que se declare culpable. Además, no se admite como evidencia una confesión voluntaria de su parte y por lo mismo carece de competencia para establecer la culpabilidad del confesado, a menos que un número legal de testigos corrobore minuciosamente su autoacusación. Mendelssohn, página 133. Punto noveno. La condenación de Jesús fue ilegal porque el veredicto del Sanedrín fue unánime. Un veredicto de culpabilidad simultáneo y unánime, decretado el mismo día del juicio, surte el efecto de una absolución. Mendelssohn, página 141. Si ninguno de los jefes defiende al reo, es decir, si todos lo declaran culpable y no hay quien lo defienda ante el tribunal, el veredicto de culpabilidad será inválido y no se podrá imponer la sentencia de muerte. Rabino Weiss, página 74. Punto décimo. El enjuiciamiento de Jesús fue ilegal por motivo de que, primero, la sentencia de condenación se pronunció en un sitio prohibido por la ley. Segundo, el sumo sacerdote se desgarró la ropa. Tercero, hubo irregularidad en la votación. Después de salir de la sala llamada Casid, no se podrá imponer la sentencia de muerte a ninguno. Talmud Bad de la idolatría 1-8. La sentencia de muerte puede pronunciarse solo mientras el Sanedrín efectúe sus sesiones en el lugar señalado. Maimónides 14. Véase además Levítico 21:10, también compárese con 10-6, absuelvan o condenen los jueces, cada quien por su turno. Misna San 15:5. Los miembros del Sanedrín se sentaban en semicírculo, al extremo del cual se sentaba un secretario, cuyo deber consistía en llevar cuenta de los votos. Uno de estos secretarios contaba los votos a favor del acusado. El otro contaba los votos en contra de él. Misna San 4-3. En los casos ordinarios, los jueces votaban según su antigüedad.
comenzando por los mayores. En una ofensa capital se invertía el orden. Beni, página 73. Punto 11. Los miembros del Gran Sanedrín carecían de competencia legal para juzgar a Jesús. Tampoco debe haber en el asiento judicial ningún pariente ni amigo particular, ni enemigo del acusado o del acusador. Mendelssohn, página 108. Por ninguna circunstancia se permitía que un hombre de quien se supiera que sentía enemistad hacia el acusado ocupara una posición entre los jueces. Beni, página 37. Punto 12. La condenación de Jesús fue ilegal porque no se consideraron los méritos de la defensa. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Deuteronomio 13:14. Los jueces considerarán el asunto con sinceridad de conciencia. Misna-San 4:5. El principal objeto del sistema judicial hebreo consistía en impedir que una persona inocente fuese declarada culpable. Toda la ingeniosidad de los legistas judíos tenía como fin la consecución de este propósito. Beni, página 56. Se recomiendan al investigador y al oyente las eruditas declaraciones de los hechos y argumentos de Chandler sobre cada uno de los puntos anteriores. El autor de referencia declara sucintamente: no hallamos en las páginas de la historia humana un ejemplo más palpable de asesinato judicial que el juicio y crucifixión de Jesús de Nazaret, por la sencilla razón de que violó todo procedimiento legal y fue hollado bajo los pies en el enjuiciamiento que se instituyó contra él. Página 210. Al amanecer, los jefes de los sacerdotes se reunieron con los ancianos, con los maestros de la ley y con toda la Junta Suprema y llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó: así es, como tú lo has dicho. Y los jefes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle y le dijo: No contestas nada. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no contestó nada, de manera que Pilato no sabía qué pensar. ¿Cuál era la transigencia de Pilato ante las demandas de los judíos? Pilatos sabía lo que debía hacer, pero le faltó la fuerza moral para llevarlo a efecto. Temía a los judíos, pero no tanto como las influencias hostiles en Roma. Su conciencia le infundía miedo, pero más lo atemorizaban las posibilidades de perder su posición oficial. La política de Roma consistía en tratar con tolerancia y consideración las religiones y costumbres sociales de las naciones conquistadas. Poncio Pilato había violado este régimen liberal desde los primeros días de su procuraduría, despreciando en forma completa la antipatía de los hebreos ante las imágenes e insignias paganas. Mandó que los legionarios entraran a Jerusalén de noche llevando sus águilas y estandartes adornados con la efigie del emperador. Para los judíos, el acto consistía en una profanación de la santa ciudad. Se reunieron grandes multitudes en Cesarea para pedirle al procurador que fuesen quitados los estandartes y otras imágenes de Jerusalén. Durante 5 días, el pueblo exigió a Pilato y se lo negó. Amenazó a las multitudes con una matanza general y se asombró al ver que el pueblo se ofrecía a caer por la espada más bien que desistir de sus demandas. Pilato tuvo que ceder. Esto está señalado en Antiquities of the Jews por Josefo 18, capítulo 3:11. Nuevamente los ofendió cuando se apropió del Corbán, o sea, los fondos sagrados del templo, para la construcción de un acueducto que habría de traer agua a Jerusalén desde el estanque de Salomón. Previendo una protesta pública de parte del pueblo, dio órdenes de que los soldados romanos se disfrazaran de judíos y que con sus armas ocultas se dispersaran dentro de las multitudes. Al darse la señal,
Estos asesinos sacaron sus armas y fueron muertos o heridos muchos judíos indefensos. Antiquities of the Jews por Josefo 18, capítulo 3-2. En otra ocasión, Pilato insultó groseramente al pueblo, colocando en su residencia oficial en Jerusalén unos escudos que habían sido dedicados al emperador Tiberio, cosa que hizo no tanto para honrar a Tiberio, sino para irritar al pueblo judío. La jerarquía eclesiástica de la nación, así como otras personas de influencia, incluso 4 príncipes herodianos, firmaron una petición y la enviaron al emperador, el cual reprendió a Pilato y mandó que estos escudos fuesen llevados de Jerusalén a Cesarea. Estos ultrajes contra los sentimientos de la nación y muchos actos menores de violencia, extorsión y crueldad eran las cosas que los judíos tenían contra el procurador. Pilato sabía que su posición era inestable y tenía una denuncia. Había cometido tantas maldades que cuando quería hacer algo bueno se amedrentaba por causa del temor cobarde que le infundía su pasado acusador. Ahora bien, durante la fiesta Pilato acostumbraba dejar libre a un preso, al que la gente pidiera. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, junto con otros que habían matado gente en una rebelión. La gente vino pues y empezó a pedirle a Pilatos que hiciera así como era su costumbre, y Pilatos les preguntó: ¿Es costumbre que por la fiesta de la Pascua pueda el pueblo pedir la libertad de un preso? ¿A quién queréis que os entregue libre? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! Porque él se daba cuenta de que por envidia los jefes de los sacerdotes lo habían entregado, pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que le pidieran que les dejara libre a Barrabás. Entonces Pilato les volvió a preguntar: ¿Qué haré pues con Jesús, que es llamado Cristo? Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar a azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados lo llevaron al patio del palacio y juntaron a toda la tropa. Le pusieron una ropa de color rojo oscuro y una corona tejida de espinas. Luego empezaron a gritarle: Le daban golpes en la cara con una vara, le escupían y doblando la rodilla le hacían reverencia. Después de burlarse así de él, le quitaron la ropa de color rojo oscuro y le pusieron su propia ropa. Luego lo sacaron para crucificarlo. El juicio a Jesús. Un análisis documentado de las características jurídicas que tuviera la condena que pasó a la historia como la mayor ignominia cometida en contra de un ser humano. El juicio a Jesús. Investigación realizada para contribuir a la comprensión de hechos que conmueven al mundo hasta nuestros días. Un trabajo periodístico realizado con el objeto de crear la conciencia en cada uno de nosotros de que debemos cumplir y aplicar las leyes eficazmente, pues de lo contrario, seguirán existiendo millones de Cristos en este planeta. Historias del Gólgota. El Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida perfecta y se entregó por nosotros en la cruz. Resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. El sacrificio personal de Cristo, a semejanza de un cordero, es una muestra de la grandeza de su amor. Las manos traspasadas de Jesús revelan el corazón inundado del amor del Padre por ti. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti.